Queridos hermanos, ¿podemos vivir en un mundo pecaminoso? Vamos a estudiar la palabra de Dios y ella nos lleva lo que nos dice la Biblia. El mundo entero está bajo el control del maligno. Por eso vino el Hijo de Dios para deshacer la obra del diablo. Entonces, cuando nosotros estudiamos el camino a Cristo de la hermana Elena, fíjate lo que nos dice el amor supremo. Es importante desarrollar lo que es el amor supremo. El amor supremo, la naturaleza y la revelación a una dan el testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, de sabiduría y de gozo. Mira las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa atracción y a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todas las criaturas vivientes, el sol y la lluvia que alegra y refresca la tierra, los montes, los mares y los valles. Todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias de toda criatura. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes. Hermanos, Dios nos ama con todo el amor. Ahora, ¿podemos vivir en un mundo pecaminoso? Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios Todopoderoso para que Él nos guíe y nos dé entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Dios Todopoderoso, Señor, te alabo y te glorifico, Padre, en esta hermosa mañana, Señor. Danos sabiduría, Señor. Te pedimos permiso, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, que nos guíe al entendimiento de tu palabra, Señor. Por eso, Padre, te pido, Señor, que nos des sabiduría, que nos des fortaleza y que nos dé entendimiento, Señor. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo amado que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estudiar un tema. ¿Podemos vivir en un mundo pecaminoso? Entonces, cuando nosotros estudiamos a Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjate usted, ¿podemos vivir en un mundo pecaminoso? Entonces, cuando nosotros leemos a Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir la formación de Dios? Es obedeciendo el carácter de Dios. Entonces, cuando leemos a Primera de Juan, en el capítulo 3, ¿qué me dice en el capítulo 3? Versículo 8, me dice lo siguiente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, quien practica el pecado es del diablo, porque el pecado entra por la desobediencia. Recuerde de que el diablo, cuando él desobedeció a Dios, cuando él desobedeció totalmente a Dios, él quiso ser más que Dios. Quiso prácticamente darle un golpe de estado al gobierno de Dios. Entonces, en la mente de Lucifer empieza el pecado. En la mente desarrolló el egoísmo, la envidia. Bueno, toda cosa mala proviene del diablo. Eso proviene prácticamente del enemigo de Dios. Entonces, ¿podemos vivir en un mundo pecaminoso? ¿Qué significa para nosotros? ¿Podemos entender la raíz de los problemas del mundo? Entonces, cuando vamos a leer Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 12, podemos ver si podemos vivir en un mundo pecaminoso. Fíjate lo que nos dice Apocalipsis 12, 12. Por lo cual alegraos, cielos, y a los que moráis en ellos,
Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Fíjese usted la maldad del demonio. Él está buscando como león rugiente a quien devorar. Entonces, ¿qué significa para nosotros? ¿Podemos entender la raíz de los problemas del mundo? ¿Podemos vivir en un mundo pecaminoso? Nos da motivo para esperar un mundo mejor. ¿Cómo podemos esperar un mundo mejor? Bueno, cuando nosotros empezamos a obedecer el carácter de Dios, ser obediente a la palabra de Dios, ser obediente al mensaje que Dios nos da a través del amor, a través de la esperanza, cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios. Cristo Jesús es nuestra salvación. Cristo Jesús es nuestro Salvador, porque cuando nosotros nos aferramos a Cristo Jesús en la obediencia de la palabra, estamos obedeciendo el carácter de Dios en la formación espiritual para nosotros alcanzar la gracia divina. Por eso Cristo Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. ¿Podemos vivir en un mundo pecaminoso? ¿Podemos vivir? Claro que sí podemos vivir en este mundo, pero obedeciendo el carácter de Dios, alejándonos del enemigo, porque recuerde que el enemigo está como un león rugiente a quien devorar, pero cuando nosotros nos mantenemos firmes en su palabra, y eso fue lo que hizo Cristo Jesús, Él vino a este mundo a enseñarnos con esta naturaleza caída, una naturaleza pecadora, una naturaleza post-Lazario, una naturaleza caída. Entonces nosotros podemos andar con esta naturaleza, pero ser obediente a la palabra de Dios, mantener la mente limpia y pura para el Señor, como Cristo Jesús nos enseñó. Ahora, cuando nosotros estudiamos Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 17, me dice lo siguiente. Fíjate lo que nos dicen. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Permanece qué? Para siempre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, cuando yo hago la voluntad de Dios, estoy obedeciendo el carácter de Dios. Soy obediente a su palabra. Estoy obedeciendo el carácter de Dios. Fíjese usted lo que Dios nos está enseñando en este momento. ¿Podemos vivir en un mundo pecaminoso? Entonces, cuando hay razones para creer lo que dice la Biblia. ¿Y por qué no podemos creer lo que dice la Biblia? Porque si tú no crees lo que las Sagradas Escrituras dicen, está en un mundo pecaminoso, está en un mundo desorientado, no quieres saber nada de la Biblia, no quieres saber nada de Dios. Entonces, ¿hay razones para creer lo que dice la Sagrada Escritura? Claro que sí, porque estoy obedeciendo el carácter de Dios. Ahora, fíjate lo que nos dice. El gobierno de Satanás está sentenciado. Jehová está decidido a acabar con el control de Satanás sobre la humanidad. Él promete acabar con el diablo y reparar todo el daño que ha causado. ¿Dónde empieza el pecado, hermano? Empieza en el cielo. El pecado empieza en la mente de Lucifer. En la mente de Lucifer. Él es el culpable. Lucifer, porque él codició el gobierno de Dios. Entonces, cuando leemos a Hebreo en el capítulo 2, vamos a estudiar Hebreo en el capítulo 2, versículo 14. Hebreo. Capítulo 2, versículo 14. Ve lo que nos dice el capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo Jesús venció al diablo en la cruz
y el diablo quedó sentenciado. Hermanos, Dios nos está dando una enseñanza de amor y de obediencia. Podemos vivir en un mundo pecaminoso cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios. Dios nos está dando la esperanza, Dios nos está dando la fortaleza a través de Cristo Jesús, cuando Dios envía a su Hijo amado. Vamos a estudiar a Juan en el capítulo 3, versículo 16. Ve lo que nos dice, mira. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios, cuando somos obedientes al carácter de Dios, el carácter de Dios representa el amor supremo de Dios. El carácter de Dios representa la obediencia del amor de Dios. Cuando nosotros obedecemos ese carácter. Por eso Cristo Jesús, cuando vino a este mundo, vino en carne y sangre como nosotros. Y Él tomó la naturaleza caída de Adán. Cuando el hombre comete pecado, cuando entra el pecado al mundo, Dios envió a su Hijo y tomó la naturaleza caída. Y por eso Cristo Jesús vence al diablo en la cruz del Calvario. Y quedó sentenciado, hermanos, quedó sentenciado. Ahora fíjense lo que nos dice en el amor supremo, cuando nosotros debemos andar en las maravillas de Dios. Los ojos de todos miran a ti y tú le das su alimento a su tiempo. Abre tu mano y satisface el deseo de todo ser viviente. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz, y la hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha, no tenía mancha. Cuando Dios hizo al hombre, le dio el poder al hombre, le dio el poder a Adán. Y la tierra era pura, santa. Y la naturaleza de Adán y Eva era preslazario, una naturaleza pura y santa en ese momento. Y fíjate lo que nos hace, sin mancha de la decadencia, ni sombra, ni maldición. La transgresión de la ley de Dios, de la ley del amor, es lo que ha traído consigo dolor y muerte. Es cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. Cuando desobedece el carácter de Dios, que son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, en medio del sufrimiento que resulta del pecado, se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo a la tierra por desobediencia. Fíjese usted, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios, la tierra quedó maldecida producto a causa del hombre. Los cardos y espinas y las dificultades y pruebas que hace de su vida una vida de afán y de cuidado, y le fueron asignados para su bien como parte de la preparación necesaria según el plan de Dios. Cuando Dios envía a su Hijo para la salvación, envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos de la muerte eterna, para vencer al diablo, el que tenía el imperio de la muerte, hermano. Por eso, mira, es importante desarrollar el tema cuando nosotros estudiamos su palabra. Y cuando nosotros estudiamos su palabra, vemos la verdad de su palabra. Por eso la hermana Elena en el libro del Camino a Cristo nos enseña el amor supremo en el cual tenemos que prepararnos, estar obediente a su palabra. Siempre no se indique las otras cosas. Todo el texto recuerda que es el amor supremo de la palabra de Dios. Ahora fíjese usted, cuando estudiamos a Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17 me dice lo siguiente. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú haces la voluntad de Dios,
permanece para siempre porque estás obedeciendo el carácter de Dios. Eres obediente. Cuando uno es obediente en la palabra de Dios, alcanza la gracia espiritual. Hermano, Dios nos está enseñando el camino. Ahora, ¿podemos vivir en un mundo pecaminoso? Vamos a seguir estudiando lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar aquí el Salmo 72. Vamos a estudiar el Salmo 72 para que veamos lo que Dios nos está revelando en su palabra. Y Dios quiere que cada uno de nosotros nos preparemos, ser obediente a su palabra. ¿Por qué ser obediente? Porque cuando yo soy obediente, ando obedeciendo el carácter de Dios. Vivo bajo la gracia de Dios. Y qué más hermoso y más lindo es cuando uno anda en esa obediencia, en la palabra de Dios. Ahora vamos a estudiar a Salmo 72, versículos 13 y 14. ¿Qué nos dice el versículo 13? Aquí lo tengo. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia, redimirá su alma, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Cuando uno anda en esa obediencia, hermano, mira, la misericordia de Dios es hermosa. Las bendiciones que vienen de Dios son hermosas, porque uno anda en el carácter de Dios, y Dios nos enseña el verdadero amor. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar la sabiduría? ¿Cómo la vamos a alcanzar? Es obedeciendo ese carácter que Dios nos da, que Dios nos dice. Ahora fíjese usted, ¿qué es lo más elemental cuando nosotros andamos en el más precioso de la vida, que es el amor? Entonces, ¿podemos vivir en un mundo pecaminoso? En un mundo que cada día nos aleja más de Dios. Por eso Cristo Jesús tomó la naturaleza caída para que nosotros vivamos la obediencia. Él nos enseñó el camino. Cómo nosotros podemos vivir en un mundo pecaminoso. Fíjate, cuando Cristo Jesús vino a este mundo, habían pasado 4,000 años de pecado. Desde el inicio, cuando Adán y Eva cometen pecado, cuando desobedecen el carácter de Dios. 4,000 años. Y Él venció todas las tentaciones del demonio, del diablo, lo venció. Y ese es el ejemplo que Él nos está dando, seguir ese camino. Y muchos dirán, es que es difícil seguir el camino de Dios, es difícil seguir el camino de Cristo. Claro que no. Cuando usted pone voluntad propia, para alcanzar la formación en la cual el trabajo ya lo hizo Cristo. Él ya hizo el trabajo, Él ya murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir el camino de la obediencia para alcanzar la gracia, porque nosotros somos salvos por gracia. Ahí está, Él ya hizo el trabajo. Cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios, en el verdadero amor supremo, estamos alcanzando la gracia. La estamos alcanzando porque nos estamos llenando de la formación en la cual Dios quiere que nosotros sigamos obedeciendo ese carácter. Ahora, algo que cuando uno estudia la palabra de Dios y se llena de alegría y de gozo, y uno se siente feliz porque uno anda obedeciendo el carácter de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de la palabra. Y eso yo le doy gracias a Dios que la he aprendido. La he escudriñado a fondo. Y cada día aprendo más de la palabra de Dios. Me falta mucho, pero mucho que aprender de la palabra de Dios. Pero el día a día, cuando uno practica, escudriña la palabra de Dios, uno se llena cada día de sabiduría y de entendimiento. Por eso yo los invito a cada uno de ustedes, escudriñe la palabra de Dios, escudríllala, porque así nosotros nos llenamos de amor y de felicidad. Que a mí me da alegría cuando yo veo a un hermano estudiando la palabra de Dios,
escudriñando, buscando a Cristo. Mire, eso nos llena de alegría y de satisfacción. Busquemos la palabra de Dios, busquémosla, escudriñando la palabra de Dios, porque usted indagando, profundizando, aprende más de lo que Dios nos está hablando. Ahora fíjese usted lo que nos dice, vamos a estudiar Isaías en el capítulo 55. Isaías en el capítulo 55, vamos a estudiarlo en el versículo 10 y 11. Aquí está. Fíjate lo que nos dice Isaías 55 en el versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Hermano, Dios todos los días nos bendice con la lluvia. Muchas personas a veces se molestan cuando llueve, pero mira, esas son bendiciones que Dios manda para la planta, para la tierra, porque la tierra se alimenta, igual que el ser humano, igual que los animales, los pajaritos, se alegran cuando ven el caer del agua del cielo. Esas son bendiciones que Dios nos manda. Por eso, mire, cuando leemos el versículo 10, bueno, yo me lleno de gozo y de alegría de ver que como Dios nos bendice todos los días, cuando sale el sol en la mañana, y bueno, y le damos gracias a Dios porque nos permite ver la luz del nuevo día. El aliento de vida, le damos gracias a Dios porque nos da esa fortaleza de ver el nuevo día. Eso es lo más hermoso, hermano, cuando uno se acuesta en la noche, wow, y descansa toda la noche, y amanece el nuevo día y uno le da gracias a Dios por este nuevo amanecer que le permite a uno ver la luz del nuevo día. Le da uno gracias a Dios por las plantas, por el alimento que ella nos da a través de Cristo Jesús, a través de Dios, que es el Padre creador de toda la obra que hay en el universo, en todo, hermano. Mire, eso es lo más bello y lo más hermoso. Y fíjate lo que nos dice el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que envíe. Hermano, mira, esto es un texto maravilloso. Aquí Isaías en el capítulo 55, versículo 11. Bueno, esto es para reflexionar, para los que amamos al Señor, a los que estudiamos la palabra. Fíjate el significado de este texto, mira. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que haga y envíe. Hermano, Dios nos prospera cuando nosotros andamos en esa obediencia. La palabra de Dios es amor. Mira, Dios quiere que nosotros escudriñemos la palabra, pero que llevemos el mensaje, que esta palabra le llegue a muchas personas, mucha gente, a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Él quiere que esta palabra le llegue con amor, con armonía, con gozo, con alegría. Él quiere que esta palabra le llegue a cada uno de ustedes y que ustedes se sientan satisfechos del amor de Dios. Él quiere que cada uno de nosotros prosperemos en el verdadero amor de Dios. Esa es la prosperidad que Él nos enseña. Por eso Cristo Jesús nos enseñó que podemos vivir en un mundo pecaminoso. ¿Por qué? Porque este mundo pecaminoso, debido al producto del pecado que entró a este mundo, que todo quedó maldecido. En el momento que entra el pecado al mundo, las rosas le salieron espinas, a los árboles les salieron espinas, la gran mayoría. La mujer va a parir con dolor debido al pecado, hermano, porque todo lo teníamos en el momento en el Edén, todo, porque era bello, era hermoso, era la santidad, era la formación espiritual que había en el Edén. Pero producto del pecado, ellos fueron desalojados del Edén, Adán y Eva, y vieron lo que Dios hizo por ellos. Espinas y cardo comerás, y con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan de cada día, producto de la desobediencia,
producto del pecado. Ahora fíjese usted, cuando estudiamos a Hebreo capítulo 6, versículo 18. Vamos a estudiar Hebreo en el capítulo 6, versículo 18. Aquí lo tengo, versículo 18. Fíjate lo que nos dice Hebreo en el capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de lo que hemos acudido para asignarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no miente. La palabra de Dios es eterna. Dios es disciplina. Dios es fortaleza. Dios es sinceridad. Cuando tú amas a Dios, Dios nos fortalece, porque es el Padre creador del cielo y la tierra, hermanos. Entonces la palabra de Dios es eterna. Por eso Hebreo en el capítulo 6, versículo 18 nos lo dice. Ahora fíjese usted, cuando leemos el versículo 19 de Hebreo en el capítulo 6, me dice lo siguiente: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del pelo. ¡Wow! Mira, esto sí es hermosa. Por eso es que tenemos que nosotros llenarnos de ese amor. Porque cuando leemos el versículo 20 me dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor de hechos, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Mira, este es más hermoso. Tenemos que mantenernos firmes en esa palabra, ser obedientes, ser como el sumo sacerdote, obediente a la palabra de Dios. Hermanos, mira, Dios nos está llamando de muchas maneras y de muchas formas. Él nos enseña el carácter para que nosotros vivamos ese amor, esa armonía y ese gozo. La palabra de Dios nos enseña cómo nosotros podemos alcanzar la gracia. Ser obediente a esta palabra, ser obediente a la Sagrada Escritura, porque Él nos enseña el amor verdadero de la palabra de Dios. Por eso podemos vivir en un mundo pecaminoso. ¿Cuál fue la enseñanza a la que nos dejó Cristo Jesús? Por eso, hermano, la palabra nos enseña a vivir esa armonía y ese gozo. Porque la más urgente necesidad del hombre, ¿cuál es la parte más urgente, la necesidad del hombre? Buscar a Dios, buscar el consuelo del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos de la muerte eterna. Vivamos esa armonía y ese gozo de la palabra de Dios. Él nos enseña el carácter de la bendición. Ahora, viviendo en un mundo de dificultades, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles, de un entendimiento bien equilibrado, era perfecto, estaba en armonía con Dios. Ese era en el momento en que el hombre tenía el contacto directamente con Dios, porque no había entrado el pecado al mundo, porque su naturaleza en ese momento era una naturaleza santa, una naturaleza pura, una naturaleza preslazario. Entonces, cuando leemos a Camino de Cristo, el camino de Cristo de la hermana Elena en el capítulo 2, la más urgente necesidad del hombre. Ahora fíjate, estaba en armonía con Dios, sus pensamientos eran puros, con su designio santo, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó al amor. El egoísmo, la envidia, sustituye el amor hacia Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿en qué se convirtió el hombre cuando entra el pecado al mundo? En egoísta, en mentiroso. Bueno, se dedicó a desobedecer el carácter de Dios. Por eso la paga del pecado es muerte. Cuando entra el pecado al mundo, la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23. Entonces, se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible por su propia fuerza resistir el poder del mal.
por su propia fuerza no vamos a salir nosotros del pecado. No vamos a salir. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar a Cristo Jesús en la obediencia. Si tú crees que por tu propia cuenta vas a buscar la salvación, es imposible, hermano. Tienes que buscar a Cristo, obedecer el carácter de Dios. Fue hecho cautivo de Satanás, por Satanás, y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El propósito del tentador era contrariar el plan de Dios. Había tenido al crear al hombre y llenar la tierra de miseria. Ese era el plan del demonio, del enemigo, llevar al hombre totalmente a la miseria. Pero Dios envía a su Hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Por eso, hermanos, tenemos que obedecer el carácter de Dios. Por eso la palabra nos dice, podemos vivir en un mundo pecaminoso porque Cristo Jesús tomó la naturaleza caída. Él vino en carne y sangre para enseñarnos a nosotros. Con esta naturaleza caída podemos nosotros alcanzar la gracia, y eso fue lo que Él vino a enseñarnos, para tener nuevamente la comunicación con nuestro Padre, creador del cielo y la tierra. Hermano, y la desolación quería señalar de este mal como el resultado de la obra de Dios al crear al hombre. El hombre, y en su estado de inocencia, gozaba de completamente comunión con aquel a quien estaba escondido. Después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Él se escondió de la presencia de Dios después que comete el pecado, después que desobedece el carácter de Dios. Él trató de esconderse de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya su naturaleza era una naturaleza caída, una naturaleza poslazario, que es la naturaleza que hasta el sol de hoy todos nosotros los que vivimos en este mundo, en esta tierra, tenemos la naturaleza caída de nuestros primeros padres, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza poslazario, hermanos. Pero Cristo vino a enseñarnos a nosotros que podemos tener la naturaleza poslazario, una naturaleza caída, pero Él vino en carne y sangre como nosotros y tomó nuestra naturaleza caída y venció al diablo en la cruz del Calvario. Por eso Él vino a enseñarnos que nosotros podemos andar con esta naturaleza caída, pero si mantenemos la mente limpia y pura como la de Jesús, podemos alcanzar la gracia. Hermanos, sigamos esa obediencia, que es la que Él nos enseña. A pesar de que vivimos en un mundo pecaminoso, podemos alcanzar la gracia en la obediencia de su palabra, porque el carácter de Dios es obediencia. El carácter de Dios significa el amor supremo de Dios Todopoderoso, el amor supremo de Cristo Jesús. Ese es el gozo de la palabra de Dios, cuando nosotros andamos en esa obediencia. El carácter de Dios nos acobija para vivir como Cristo Jesús. El carácter de Dios nos acobija para andar en la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en una vida espiritual sana, pura, para alcanzar la formación de Dios Todopoderoso y que vivamos a través de la gracia de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado, y a través de Cristo Jesús formaremos la vida de la formación espiritual en la cual Él nos enseña a vivir esa vida. ¿Y cómo nos la enseña? Siguiendo los pasos y la obediencia de Cristo Jesús. Obedecer el carácter de Dios. Ser obediente a esa formación espiritual que Cristo Jesús nos enseña. Vivir una vida sana, pura y limpia para el Señor. Hermanos, Dios nos invita a seguir esa formación. Vivamos esa formación. Sigamos como dice la hermana Elena, el camino a Cristo nos lleva a una rendición de amor y de pureza. El camino a Cristo nos lleva a ser obediente al amor de Dios.
El camino a Cristo me lleva para yo alcanzar la gracia, para vivir la armonía y el gozo de la palabra de Dios. El camino a Cristo me lleva a fortalecerme en el carácter de Dios, fortalecerme en la palabra de Dios, fortalecerme día a día en este verdadero amor que es la palabra de Dios. Eso me lleva a fortalecer todos los días cuando yo escudrillo su palabra. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes, escudrillemos la palabra de Dios. Vivamos la armonía y el gozo de la palabra de Dios. Vivamos esa armonía y ese gozo para que vea que su corazón se siente cada día más feliz, se siente fortalecido porque está obedeciendo. Porque como el león ruge, ¿a quién devorar? ¿Para quién? Para desviarlo. Y el maligno es el enemigo número 1 de nosotros. ¿Y quién es el enemigo? El diablo. El que quiso ser más que Dios y el que quiso tumbar al gobierno de Dios. Pero hermano, cuando nosotros andamos en esa vocación, andamos en esa firmeza, andamos en esa pureza, como la enseñó Cristo Jesús, andamos en la fortaleza divina del poder del Espíritu Santo. Mantengámonos firmes en la palabra de Dios, porque el león tiene mucha forma de disfrazarse. Él quiere devorar a cada quien, aún a los escogidos, los quiere engañar. Por eso tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios, firmes en la palabra de la obediencia. Y mantengámonos firmes porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y a cada uno de ustedes yo los invito que busquen a Cristo de corazón. Bautícese en Cristo. Bautícese, hermano. Arreglen su vida, hermano. Formen su vida. Viva una vida pura. Aléjese del aguardiente. Aléjese de las drogas. Aléjese de la prostitución. Aléjese de las cosas malignas. Porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere es destruirnos, destruir nuestras vidas. Él quiere que cada uno de nosotros nos perdamos. Él quiere eso. Porque cada persona que se pierde, cada alma que se pierde, bueno, el diablo se contenta porque es un pecado menos que en el libro de la vida está registrado, en la cual cada persona que se pierda, pues bueno, es triste y doloroso porque eso es lo que quiere el enemigo, que nadie se salve y que nadie entre al arca de la salvación. Porque eso fue lo que pasó cuando en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que Noé predicó durante 120 años la palabra, pero resulta que ¿cuántas personas se salvaron? ¿Cuántas personas entraron al arca? Únicamente entraron 8 personas, incluyendo a Noé. Pero los impíos quedaron por fuera del arca. Bueno, eso se perdieron porque desobedecieron el carácter de Dios. Hermano, Dios nos está dando la oportunidad de que lo busquemos antes de que la gracia se cierre. Antes de que la gracia se cierre, como en los días de Noé, cuando Dios cerró la puerta del arca y el que quedó por fuera se perdió. El que se salvó, el que estaba dentro del arca. Y en este momento la historia se va a repetir. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Busquémoslo, porque en Él está la salvación, en Cristo Jesús, pero en la obediencia de su palabra, el carácter de Dios. Bueno, hoy estudiamos, ¿podemos vivir en un mundo pecaminoso? Ese fue el tema que hoy estudiamos. Pero yo los invito a cada uno de ustedes, bueno, a estudiar la palabra de Dios, seguir escudriñando la palabra de Dios para que nosotros alcancemos la gracia. Los invito, escudriñemos la palabra de Dios para que nosotros veamos las maravillas que Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura. Bueno, pueblo de Dios, se da esta otra oportunidad, seguiremos escudriñando la palabra de Dios y seguiremos llevando el mensaje bíblico, lo que Dios nos dicta en su palabra. Y bueno, se da esta otra oportunidad. Bueno, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que Dios derrame muchas bendiciones. Y eso sí, dale like y suscríbete a mi canal para yo seguir subiendo mensajes de la palabra de Dios, estudios bíblicos de la palabra de Dios.
Bueno, bye bye. Será hasta otra oportunidad. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.